Ahora les explicaré el formulario de funciones trigonométricas de dos ángulos. ¿Qué significa? Cuando yo voy a tener la suma de dos ángulos, o la diferencia, o un ángulo doble, o un ángulo mitad. Estamos hablando de ángulos, no de funciones, ¿ya? Así que explicamos la suma. Cuando yo tengo una suma de ángulos, fíjense, ya no es un solo ángulo como teníamos antes, seno de alfa o solamente seno de x. Ahora tengo seno de alfa más beta. Voy a reemplazar por toda esta expresión, fíjense. En este caso sería seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Entonces se hace juego con los dos ángulos utilizando seno y coseno. Cuando hablamos de resta, la única diferencia es que el signo, fíjense, si es negativo, negativo, si es positivo, positivo. Ahora, cuando hablamos de coseno, de suma, fíjense que varía coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. ¿Qué diferencia con cuando es negativo? Cambia de signo, igual, fíjense, de más a menos y de menos a más. Y es la misma expresión, ¿sí? Cuando hablamos de tangente de ángulo suma, es esta expresión, tangente de alfa más tangente de beta, menos, 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Cuando es negativo, fíjense, es la misma expresión, solamente cambia los signos. Si es positivo, mantiene, si es negativo, mantiene. Los únicos signos que van a cambiar son los denominadores. Sí, estos son fórmulas. Pero si ustedes pueden observar, no hay cotangente, secante, cosecante. Si en algún caso me da, simplemente hacen ustedes la inversa, ¿verdad? ¿Qué es la inversa? Sabemos que de tangente, su inversa es cotangente, ¿verdad? De un ángulo mitad. En este caso, estamos hablando del ángulo, no es A, vamos a hablar de los mismos ángulos, ¿ya? Para que no estén confundiéndose, vamos a hablar alfa menos beta, digamos, ¿sí? ¿Qué sucede? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se invierte. ¿Qué se invierte? El denominador va a subir como numerador, fíjense, y el numerador se va a ir como denominador. Sería de esa manera, ¿sí? Simplemente invertimos, ¿ya? No se olviden, invertimos. Ahora, simplemente vamos a anotar tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué significa? Que son inversas, ¿sí? Ahora, vamos a hablar para los ángulos duplos. ¿Qué significa el ángulo doble? Cuando hablamos del ángulo doble, fíjense, no es seno al cuadrado ni es seno por seno, no, es seno de 2, fíjense, 2 alfa, o puede ser 2x, 2m, el ángulo que les indique. Seno del ángulo doble es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Cuando hablamos coseno del ángulo doble, es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado del alfa, en este caso de los ángulos, ¿no? Cuando hablamos en este caso, tangente de ángulo doble es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa. En este caso también de la misma manera se procede. Fíjense, tangente, su inversa sería cotangente, secante y cosecante, ¿sí? ¿Qué sucedería en cosecante? Quiero que observen esto. ¿Qué sucede si nosotros tenemos cosecante de un ángulo doble? Les voy a explicar en este extremo. Cosecante de un ángulo doble. ¿Qué pasaría? Se invierte. ¿Qué denominador tiene? 1. Esto significa que 1 iría al numerador y todo lo que esté en el numerador tendría que ir al denominador. Fíjense, sería esa expresión, ¿sí? Solamente invertimos. Ya habíamos trabajado de esta manera, ¿sí? Con la anterior forma. Ahora pasamos al ángulo mitad. Estamos hablando del ángulo mitad, por eso dice ángulo mitad, no es
seno medios, no, estamos hablando del ángulo. Entonces, ¿cómo es la representación? Más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2, sobre el ángulo, ¿no? Si hablamos de coseno, es 1 más coseno de alfa sobre 2, todo en raíz cuadrada. Y si hablamos tangente, fíjense, es más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno, 1 más coseno del ángulo. Ahora, si nosotros hablamos de las inversas, de la misma manera se procede, se va a invertir, ¿sí? En este caso tengo dos, aquí solamente, por ejemplo, tenía un numerador, el denominador es 1. Aquí simplemente invertiríamos, en este caso haríamos la inversa. De tangente, cotangente, no olviden, secante y cosecante, son las otras funciones, ¿sí? A ver, haremos nuevamente, vamos a hacer ahora secante, quiero que se fijen. ¿Cómo sería secante de un ángulo mitad? Estamos hablando de esta. Invertimos raíz cuadrada, el denominador se va a ir como numerador y el numerador va a pasar como denominador. Fíjense, la inversa. No nos hacemos ningún problema. Utilizamos simplemente inversas, ¿sí? Y utilizamos simplemente esta tabla para poder reemplazar ángulo suma, ángulo diferencia, ángulo doble y ángulo mitad. Trabajaremos posteriormente los ejercicios.